Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy a este webinar organizado por Grupo CFE denominado ¿Cómo heredar? Mi nombre es Alejandro Mazariegos y junto con Alan Sáenz, que pueden ahí ver en sus pantallas, Buenos días, bienvenidos a este webinar. pues estaremos redirigiendo las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat al usuario denominado Corporación CFE, para que al finalizar la presentación nuestra conferencista pueda responder la mayoría de preguntas posibles dependiendo del tiempo que tenemos disponible. Les comento pues que Grupo CFE a través de su departamento legal pues presta varios servicios como lo es la constitución de sociedades, fusión de sociedades, disolución, igual de empresas, también pues elaboración de contratos, asesoría y consultoría en general, pues estamos para servirles. Procedo también entonces a presentarles a nuestra conferencista. Ella es la licenciada Cristina Argueta, abogada y notaria. Tiene más de 10 años de experiencia, es especialista en el área mercantil, tributario, y pues ha prestado asesoramiento legal a diferentes empresas, tanto locales como extranjeras. Esperamos que este webinar sea de su agrado y pues bienvenidos a todos. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento que tenemos en la empresa, ¿verdad? A través de este webinar denominado Cómo heredar. El contenido de este webinar está enfocado pues en cuáles son las mejores formas para traspasar nuestros bienes una vez que hayamos fallecido, y lo vamos a segmentar en los tipos de activos a heredar, las formas de heredar y los riesgos que se tienen, los efectos fiscales de cada una de estas formas y el fideicomiso testamentario y las fundaciones de interés privado como mecanismos exitosos para heredar. El día de hoy abarcaremos las formas de heredar y los efectos fiscales de estas, y para la próxima sesión dejaremos el fideicomiso testamentario y las fundaciones de interés privado. Vamos a iniciar hablando de cuáles son los activos que podemos heredar. Básicamente podemos heredar cualquier cosa.
cualquier cosa que yo pueda identificar, al momento que yo ya no esté, yo puedo decir, bueno, yo dejo A, B y C, si yo lo puedo identificar, yo lo puedo heredar, no hay ningún problema. Pero nos vamos a referir básicamente en este webinar a las cuentas bancarias, pueden ser de ahorro, monetario o certificados de plazo fijo. También a los seguros de vida, a cualquier tipo de muebles, especialmente acciones, y a los inmuebles. Hay varias formas de heredar y pues siempre va a existir un riesgo, ¿verdad? Vamos a iniciar, las formas que vamos a ver son la donación y la venta, el usufructo, el testamento y qué pasa cuando no hago testamento, que es el intestado. Si bien es cierto, la donación y la venta son actos que se hacen en vida, por muchos es considerado como una forma de heredar porque piensan que tal vez van a evitar problemas cuando ya no estén, mejor dejo todo de una vez a quien yo se lo quiero dejar, ¿verdad? Si yo ya no dejo procesos, si no dejo temas pendientes. La donación es la transferencia de la propiedad a título gratuito, es decir, es un regalo. Y la venta es la transferencia de propiedad a cambio de un precio, a cambio de un dinero, ¿verdad? Cuando se realiza la donación y la venta, los padres traspasan, mediante cualquiera de estos dos mecanismos, la propiedad de los activos a sus hijos o a quien ellos quieran, ¿verdad? Y con esto piensan, como les estaba diciendo, que ya no van a tener más problemas más adelante porque ya pues salí de esto y ya todo está arreglado y ya cada quien tiene lo suyo. Sin embargo, se dan las siguientes situaciones. Como yo ya no soy propietario de esos activos, yo ya no puedo tener los dividendos que en el caso de las acciones, estas me generaban. Ahora estos dividendos pertenecen a mis hijos. También si tenía inmuebles y estos me generaban algún tipo de renta, la renta ahora va a pertenecer a quien yo le traspasé los inmuebles, ¿verdad? En el caso de las acciones también, yo ya no puedo acudir a las asambleas como accionista. O sea, distinto es si mi hijo me da una autorización o un poder para que yo vaya y ejerza el voto en representación de él. Pero quien realmente tiene el voto es el accionista, que ahora es mi hijo o a quien yo le traspasé la propiedad. Hay que tener en cuenta también que aunque no es la ley de la vida, muchas veces pasa que los hijos fallecen antes que los padres. En este caso, el riesgo está en que, uno, como no es la ley de la vida y tal vez mi hijo es todavía un adulto joven, no ha realizado su testamento. Entonces fallece intestado. Pensemos entonces que lo que yo le había traspasado son acciones de una empresa que pertenece 100% a la familia. Como muere intestado, pero estaba casado, tiene derecho su cónyuge a participar en el proceso sucesorio intestado. Y si al final se le declara como heredero, vamos a tener al cónyuge de mi hijo dentro de la empresa, cuando tal vez eso no es lo que se quería, ¿verdad? Entonces, este riesgo es muy importante evaluarlo porque no se puede, o sea, si el cónyuge tiene derecho y se le declara como heredero, pues habría que comprarle de vuelta, si es que quiere, las acciones, ¿verdad? Y si no, pues ya tendríamos a un tercero ajeno a la familia consanguínea, porque aunque sea pariente por afinidad, ¿verdad? Que se integraría a nuestra empresa. En cuanto a los efectos fiscales de la donación y la venta. En el caso de la donación, está afecto al pago del IVA. Tiene que pagar el 12% sobre el valor de la matrícula. En el caso de la donación de acciones, está exento del pago de IVA y no se tiene que pagar IVA por esa transacción. Sin embargo, en tanto la donación como de acciones y de inmuebles, no se encuentran contenidas dentro del hecho generador del impuesto sobre la renta, por lo que tampoco están afectas al pago de este impuesto. En el caso de la venta de inmuebles, este es un tema algo controversial en cuanto a cuál es la base, ¿verdad? La ley del IVA establece distinto impuesto y distinta base si se trata de la primera o de las siguientes ventas. Si es la primera venta, está afecta al pago del IVA, también tomando como base el 12%, tomando como base el valor de la matrícula. Si ya sean segundas o subsiguientes ventas, está afecto al pago del 3% del timbre. ¿Cuál es la base?
para determinar sobre qué yo voy a pagar el impuesto, la ley establece que es el valor más alto consignado en la matrícula fiscal, el que se pacta entre las partes o el valor del avalúo. Todos sabemos que, pues siendo realistas, el valor más alto va a ser el valor del avalúo. Entonces puede que esta transacción pues ya se torne bastante onerosa y es muy importante que si yo voy a trasladar los inmuebles a mis hijos a través de una venta, sí tiene que haber un intercambio de dinero, ¿verdad? Porque si no, no podría ser una venta y sería una simulación. Está afecto al pago del impuesto sobre la renta de ganancia de capital. La tarifa es del 10%. ¿Cómo determino yo cuál es mi ganancia? Yo tengo el valor registrado en mi contabilidad del inmueble y el valor al que lo vendo. La diferencia entre estos es mi ganancia de capital y esa es la que me sirve de base para aplicarle el 10%. La venta de acciones está exenta del pago del IVA y también debería pagar ganancia de capital si yo vendo mis acciones que valen 100,000, las vendo por un valor mayor. Sin embargo, si es una transacción entre guatemaltecos, se podría hacer a un valor simbólico, ¿verdad? O al valor nominal y con esto pues ya no tendría yo la ganancia de capital. Vamos ahora a hablar del usufructo. El usufructo me da a mí el derecho de gozar de todos los beneficios de que una cosa ajena me genere. Normalmente se constituye el usufructo al momento de realizar la compraventa o la donación. Yo como propietario en ese momento me reservo el derecho del usufructo, ¿verdad? Esta forma protege parcialmente los intereses de los padres, pero también tiene sus riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los inmuebles yo me reservo el usufructo, entonces todas las rentas son para mí. Con las acciones, los dividendos y el derecho de voto lo tengo yo como usufructuario. Es muy importante que tengamos en cuenta que para que yo pueda ejercer ese derecho frente a terceros y pueda decir, hey, yo soy el usufructuario de esta acción y yo tengo el derecho, es importante que en el título de acción esté anotado ese derecho y más que eso, en el libro de registro de accionistas debe de anotarse que ese título o esos títulos están grabados, digamos, por decirlo de alguna forma, con el usufructo. De no ser así, pues es muy posible que se dé un riesgo que al momento que yo quiera cobrar los dividendos me digan que yo no tengo derecho sobre eso. De igual forma sobre los inmuebles. Para yo poder ejercer ese derecho frente a cualquier persona, el usufructo debe estar registrado y anotado en el registro de la propiedad. Dentro de las características del usufructo tenemos que este puede ser vitalicio o a plazo determinado. Normalmente, en el caso de cuando la transacción se hace de padres a hijos, se hace de forma vitalicia, ¿verdad? No por un plazo determinado. Yo puedo constituir usufructo sobre cualquier bien mueble o inmueble y si yo no establecí en el documento que iba a ser vitalicio o cuál iba a ser el plazo del mismo, el plazo máximo es de 30 años. Es importante saber también que el usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. También existe otra, digamos, forma de constituir el usufructo que puede ser simultánea. Esta significa que yo como papá, propietario del inmueble, lo trasladé a mis hijos, pero me reservé el usufructo para mí y para mi cónyuge. Entonces, los dos somos usufructuarios del mismo bien, ¿verdad? Puede hacerse también de forma sucesiva, que esto es, yo lo constituyo y me reservo el usufructo para mí, y el día que yo no esté, el usufructo se traspasa a mi cónyuge, y él será entonces el usufructuario del inmueble, ¿verdad? La vigencia del usufructo se da hasta el momento en que yo fallezca o que yo renuncie o traspase el usufructo, ¿verdad? Aquí tenemos una desventaja con el usufructo y es que al fallecer el propietario, digamos mi hijo, tomando en cuenta otra vez que puede llegar a suceder, ¿verdad?
se tiene que dar un proceso sucesorio y lo más probable es que este sea un proceso sucesorio intestado. Entonces, al igual que con los inmuebles, ¿verdad? Pues este activo puede llegar a manos de cualquier heredero, que en el mejor de los casos, pues pueden ser nuestros nietos, pero si no, pues podría ser una nuera o un yerno que posiblemente no es lo que queremos porque tal vez no va a ser el mejor administrador, ¿verdad? Salvo convenio en contrario, al momento de constituir el usufructo, los derechos son cedibles. Esto quiere decir que yo puedo vender mi derecho de usufructo sin ningún problema, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuáles son los efectos fiscales del usufructo. Al momento de constituir el usufructo, este acto no está grabado con ningún impuesto. Sin embargo, si yo soy usufructuario de acciones, al momento que a mí me entreguen dividendos, como en cualquier otra sociedad, ¿verdad? O si soy accionista, yo tengo que pagar el 5% sobre esos dividendos que me corresponden. En el caso de las rentas de los inmuebles, yo tengo que pagar ya sea el 7% cuando es arriba de 30,000 o el 25% de la utilidad, dependiendo en qué régimen me encuentro, ¿verdad? Es importante que el dueño de la propiedad facture el usufructo y sobre esa facturación, pues sí tiene que pagar impuestos sobre la renta de ganancia de capital con una tasa del 10%. No hay una regla que nos limite o nos establezca cuáles son los parámetros para calcular el valor del usufructo, por lo que este puede ser también un valor simbólico, siempre y cuando ambas partes sean guatemaltecas. El nuevo propietario, que es el dueño de la propiedad, y el usufructuario. Vamos a hablar ahora del testamento. El testamento, como saben, es el documento que en forma legal le da forma legal a la voluntad del testador. Muchas veces nos rehusamos a otorgar el testamento porque no queremos hablar de que ya me voy a morir, o porque digo, ay no, ¿para qué? Voy a dejarles problemas a mis hijos si tienen que hacer todo esto. Sin embargo, es muy importante que se deje establecido de alguna forma qué hacer con los bienes el día que yo ya no esté, si no he tomado una de las medidas anteriores, ¿verdad? Porque si yo no lo dejo establecido, es más fácil que cualquiera de mis herederos legales que tienen derecho sobre mi patrimonio genere un conflicto porque yo quiero esto, yo quiero aquello, y no, es que a mí mi papá o mamá me había dicho que esto era mío y se genere ese conflicto. Entonces, lo mejor es pues que se otorgue el testamento. En términos generales, el testamento puede ser, hay testamentos comunes según la legislación guatemalteca y testamentos especiales. El día de hoy solo vamos a hablar de los testamentos comunes. Los especiales son el marítimo, el extranjero, el del preso y del incomunicado, pues que son especiales precisamente por las circunstancias en las que se encuentran pues cada uno de estos, ¿verdad? El otro día me preguntaban qué pasa porque el testamento especial del incomunicado, justo el Código Civil dice incomunicado por epidemia. Entonces, con la situación que estamos viviendo, me dicen, miren, y entonces, ¿qué hago yo? Porque ahorita estamos en una pandemia, ni siquiera epidemia. Entonces, ¿cómo aplica esto? El código, pues como ya es bastante antiguo, hace referencia a si yo estoy incomunicada, por ejemplo, que me pusieron un cordón sanitario y yo no puedo salir de mi lugar o de mi domicilio, del departamento en donde resido, entonces puedo ir ante el juez. Pero afortunadamente, yo creo que ahorita pues hay notarios en todo el país, en la mayoría de departamentos y municipios, entonces no aplica este tipo de testamento, sino sería el abierto y el cerrado, que son los comunes. Vamos a empezar con el testamento abierto. El testamento común abierto se hace en escritura pública. Deben de estar presentes el testador, 2 testigos y el notario, y esto es secreto. Al finalizar, el testador lo lee en la presencia de los 2 testigos y únicamente se hace público
al momento del fallecimiento del testador. Por ejemplo, nosotros como notarios tenemos la obligación de dar un aviso al Archivo General de Protocolos de todas las escrituras que nosotros autorizamos. Por lo menos cada trimestre, porque si no hay sanciones. Entonces, al momento de que yo autorice un testamento común abierto, mi obligación para dar el aviso es, yo saco fotocopia de ese testamento, lo coloco en un sobre cerrado y sellado, que se llama plica, y sobre el sobre yo digo que lo que contiene es un testamento abierto y eso es lo que yo entrego al archivo de protocolos. El archivo no puede dar copia de ese documento sino hasta que haya fallecido el testador. Distinto a lo que pasa con cualquier otra escritura, que yo autoricé una escritura ayer y si ya la presenté al archivo, cualquiera puede ir y decir, necesito una fotocopia de la escritura número tal, de la notaria tal, de fecha tal, y se la extiende, ¿verdad? Con los testamentos esto no se puede, sino hasta que haya fallecido el testador. En el caso del testamento cerrado, este es también en un sobre sellado, se levanta un acta por parte del notario, también están presentes 2 testigos, firman el acta todos y lo que contiene es la voluntad del testador de su puño y letra. El testador lo coloca en el sobre y el testador dice, miren, lo que está aquí es mi testamento, es mi última voluntad y esto es lo que yo quiero que pase el día que yo no esté, ¿verdad? En el acta que se coloca en el sobre, se establece quién va a tener a cargo ese sobre. Puede ser el notario, puede ser el propio testador o puede ser un tercero. Pero ahí se dice, el sobre queda en custodia de tal o cual persona, ¿verdad? Al momento de que el testador fallezca también, quien es el custodio del sobre debe entregarlo al juez competente. Es importante saber, muchas veces hemos oído de, yo ya hice mi papelito y yo ahí puse qué es lo que yo quiero y ese es mi testamento y ahí está. Es muy importante saber que este testamento no tiene validez alguna. Para que tenga validez debe de ser, si es de puño y letra, ¿verdad? Como ya les dije, cuáles son los requisitos en el sobresellado y con el acta de notario. Puede ser también que tengamos la suerte que tenemos una familia muy ordenada, que se lleva muy bien y que con ese documento que yo dejé hecho a mano, pues también cumpla todo. Hemos visto casos, no la mayoría, por supuesto, ¿verdad? Sino que siempre hay algo inconforme, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta porque sí se da mucho la creencia de que con que yo lo escriba y como es mi voluntad y es mi letra y es mi firma, lo tienen que respetar. No, no necesariamente, ¿verdad? Vamos ahora a ver qué significa morir intestado. Por lo que sea, porque yo era muy joven, porque yo no quería hacerlo, porque es llamar a la muerte. También he escuchado esas frases, yo no compro un servicio funerario, yo no hago mi testamento, porque es llamar a la muerte y me voy a echar la sal, ¿verdad? Entonces, yo no dejé testamento. Yo dejé testamento, pero dije, para que tú puedas ser heredero de esto, tienes que cumplir cierta condición. Y el heredero no la cumple. Entonces, esa parte se va en intestado también. O sea, no quiere decir no dejé dicho nada, sino que esas condiciones que yo puse no se cumplieron. Entonces, eso, pues, se va intestado, ¿verdad? Se puede ir intestado también cuando el heredero muere antes que el testador, si el heredero, pues, también murió intestado, ¿verdad? Y si el día de hoy yo hice mi testamento y dejé por poner un ejemplo como heredero universal a mi hijo y el día de mañana mi hijo, pues yo fallecí mañana y en 2 días mi hijo tuvo lo dejó con incapacidad para tomar decisiones. En ese caso, como no tiene la capacidad para heredar, ¿verdad? También se considera que pues que eso está intestado, ¿verdad? Y el caso pues más común es que el testador no dispuso de todos sus bienes en el testamento. Esto pasa porque se me olvidó, porque hice hoy mi testamento, pero antes de morir me compré otro par de cositas, otros inmuebles o lo que sea, y ya no los incluí, ya no modifiqué mi testamento y entonces esto no va incluido y no incluí tampoco en el testamento que cualquier otro bien que tuviera, pues lo iba a heredar
de tal o cual forma, ¿verdad? ¿Qué pasa en un intestado con el dinero que yo tengo en cuentas bancarias? Todos los bancos manejan políticas individuales, algunos dicen, no, pues aquí sí vale lo que quienes están como beneficiarios. En la mayoría de los bancos, cuando los saldos que tienen las cuentas superan los 50,000 quetzales, exigen que se lleve el proceso sucesorio. O sea que ahí ignoraron por completo nuestras disposiciones de los beneficiarios y nos exigen que llevemos la sentencia del proceso sucesorio para ver a quién le corresponde el dinero. Aquí existe también un riesgo y es que a veces somos muy celosos con la información de nuestras cuentas bancarias o lo que sea, y hay cuentas que la familia ni siquiera sabe que existen. En este caso, este dinero que está en estas cuentas, si no lo sabemos, puede también perderse, ¿verdad? Una forma de resolver esto sería que en el testamento coloquemos que cualquier cuenta bancaria que se tenga en cualquier banco del sistema, ¿verdad? Guatemalteco, o en cualquier otro banco en el extranjero, si se le va a poner nombre y apellido, para que mientras se esté dilucidando el proceso sucesorio, pues se puedan pedir los informes a los bancos y que nos digan si el causante, ¿verdad? El testador, tenía o no cuentas bancarias en esa entidad bancaria para poder incluirlas dentro de la masa hereditaria. En cualquiera de los dos casos que vimos, ya sea con testamento o sin él, la única forma en la que yo puedo agenciarme y tener la propiedad de los bienes que constituyen la masa hereditaria es a través de un proceso sucesorio. Proceso sucesorio testamentario cuando hay un testamento e intestado cuando no hay un testamento, pero un proceso al fin. El proceso puede ser notarial y judicial según lo que decidan los parientes del testador, ¿verdad? Los herederos. La diferencia es, uno se lleva ante notario y el otro pues se tiene que llevar en tribunales. Al iniciar el proceso, todo el proceso sucesorio, digamos, todo proceso sucesorio al momento de iniciarse es un proceso voluntario. Quiere decir que no tengo problema, ¿verdad? No es necesario, no hay un conflicto entre las partes al momento de iniciar. Entonces, durante el transcurso del proceso también, va haciéndose público, independientemente si yo lo tramite ante notario o ante tribunales, va haciéndose público, pues obviamente lo conoce el notario, lo conoce el juez, lo conocen los empleados también de tribunales, en algún proceso en alguna etapa del proceso, se tiene que ir también a la Procuraduría General de la Nación y a SAT, ¿verdad? Entonces, mucha gente, y esto, pues si la masa hereditaria es mucho, si el patrimonio es muy alto, pues eleva el perfil de los herederos, ¿verdad? Y como decimos en Guatemala, pues se echan color, ¿verdad? De lo que tienen o de lo que recibieron, lo que puede ser un riesgo para los herederos. Es importante saber que otro de los riesgos aquí, aún con el testamento, no digamos sin tener el testamento, es que yo no estoy de acuerdo con lo que a mí me dejaron. Entonces yo trate de cualquier forma de impugnar el testamento, de impugnar alguna cláusula y de decir, no, es que eso no, al momento, en cualquiera de los dos procesos, en el que exista un conflicto, el proceso automáticamente este conflicto tiene que resolverse por medio de un proceso ordinario en tribunales. No les quiero decir cuánto se tardan, o sea, si de por sí un proceso sucesorio es, digamos que largo, el proceso ordinario, yo le puedo poner tantas trabas que de verdad me puede tardar N cantidad de años. Digamos, la primera acción que se hace dentro del proceso sucesorio es llamar a la Junta de Herederos. ¿Quiénes conforman la Junta de Herederos? Cualquier persona que esté dentro del testamento como heredero, designado como heredero, y cualquier otra que se crea con derechos sobre ese patrimonio, ¿verdad? Lo primero que hace la Junta de Herederos, una vez ya la tenemos conformada y decimos, sí, mis herederos son estos y está conformada la Junta de Herederos, es nombrar un representante que se denomina albacea. ¿Qué es lo que hace este albacea? Porque por supuesto que este patrimonio que nos dejó el testador no pasa de un día a otro a ser de alguien más, ¿verdad? Sino que, pues como hemos estado viendo, es un proceso y es un proceso, pues si no hay problema, aún así es
por lo menos de un año, porque aunque sea notarial, tienen que pasar a la Procuraduría y en la Procuraduría demoran un poco en lo que revisan el expediente. Entonces, el patrimonio pues debe de seguir produciendo, ¿verdad? Rentas, dividendos, qué sé yo. Entonces, lo que le damos a este representante, a este albacea, es que este albacea va y representa a la mortual, se le llama, en las juntas de accionistas. Esta persona representa a quien era accionista en ese momento, digamos, y a la junta de herederos, ¿verdad? No es que actúa en nombre propio, en las asambleas y ejerce el voto. Recibe los dividendos, por supuesto. Al momento de que las sociedades pues decretan dividendos, se reciben los dividendos, pero no se pueden repartir. Cobra los arrendamientos. Yo no voy a seguir rentando y viviendo de gratis porque tienen ahí un problema y no sé a quién pagarle. No, yo le pago a la mortual, pero esos montos tampoco los puedo repartir. Entonces, ¿qué es lo que me pasa en este momento? Yo, como heredero, necesito dinero y yo ya quería, entonces, como el derecho hereditario se puede vender, se puede transferir, entonces yo lo vendo. Al venderlo, yo recibo mi cash, feliz y contenta, voy, lo gasto, me acabé el patrimonio, casi que se podría decir que antes de que se acabe el proceso sucesorio. Y en el caso de sociedades, al momento de que ya estamos, bueno, todos los herederos en la familia, con nuestras acciones, y bueno, aquí estamos, llega un tercero X al que yo le vendí mi derecho hereditario porque ahora él es el accionista. Ese es un riesgo muy alto que se debe tomar en cuenta y que no tenemos forma de evitarlo. Yo no puedo establecer que la prohibición de vender el derecho hereditario. Esto sí se puede lograr como un adelanto, ¿verdad? En las fundaciones de interés privado, por ejemplo. Yo ahí sí puedo prohibir qué se puede y qué no se puede hacer. En Guatemala, yo tengo mi derecho y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces yo necesito dinero y voy y lo vendo y no hay ningún problema. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son las funciones del albacea. Ejecuta la voluntad del testador o del causante, aunque no, ¿verdad? El causante se le denomina a la persona que ha muerto intestado. Tiene que pagar los gastos funerarios, hacer inventario del patrimonio, de cuáles son los bienes que conforman el patrimonio hereditario, pagar las deudas, cobrar también las rentas, como habíamos visto, ¿verdad? Y administrar los bienes. ¿En qué momento termina la función del albacea? Al momento en que yo ya entregué todos los bienes, todo el patrimonio a los beneficiarios y ellos ya tomaron posesión de esto. ¿Cómo puedo yo nombrar al albacea? Lo más común, si hago testamento, es que yo lo nombre en el testamento. Sin embargo, ¿qué pasa también? Como todo puede pasar, que el albacea murió antes que el testador y no lo cambié. Yo ya no cambié mi testamento y al momento de llamar al albacea que tome cargo, pues el albacea ya falleció. Entonces ahí, pues el juez competente es el que tiene que nombrarlo. También lo nombra el juez. Si el albacea de pronto renuncia, ¿verdad? Ay, no, esto es demasiado, no se ponen de acuerdo, no lo logro, entonces renuncio, o pues si ya en la junta de herederos deciden removerlo del cargo. Esto es muy importante saber porque también yo como junta de herederos no puedo decidir a quién voy a nombrar, sino quien lo designa, digamos, es el juez, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de aspectos generales e importantes de los testamentos. La herencia, yo puedo dejar en mi testamento herencias y legados. La herencia es la masa general hereditaria a ser distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Yo designo como heredero universal a fulanito. Fulanito es el dueño de todo lo que yo tengo. No hay, ¿verdad? No hay nadie más que pueda tener derecho a eso. El legado, en cambio, es dejar un activo o varios en particular a una o varias personas. Quiere decir, yo el inmueble A se lo dejo a fulanito, el inmueble B se lo dejo a sutanito y instituyo como heredero universal a mi cónyuge, por ejemplo. Entonces yo pues le repartí a mis 2 hijos lo que yo quería y el resto pues se lo dejé
se lo dejé a mi cónyuge, esto lo puedo hacer sin ningún problema también. ¿Qué pasa con los hijos y con mi cónyuge? Nadie me puede obligar a heredarle a mi cónyuge ni a mis hijos. Yo le puedo heredar a quien yo quiera, yo le puedo heredar al vecino si eso es lo que quiero, a quien yo quiera. La única excepción a esto es si yo tengo hijos menores o incapaces, porque ahí yo sí les tengo que garantizar a ellos el derecho a sus alimentos. Nada más que el derecho a sus alimentos. Pero sí tengo esta obligación, ¿verdad? ¿Qué pasa con el patrimonio del testador? Mientras yo me encuentre con vida, el patrimonio mío como testador está sujeto a embargos. Cualquier demanda por algún incumplimiento me pueden demandar y embargar mis activos, embargar mis bienes, embargar mis cuentas. Esto se puede proteger y se protege a través de un fideicomiso testamentario o una fundación de interés privado, porque al momento de hacer la aportación al fideicomiso testamentario, ya no, esos como se traspasa la propiedad, entonces ya no son objeto de embargo. Y 3 años después de haber hecho la aportación del patrimonio a la fundación, tampoco son objeto de embargos el patrimonio que yo aporté a la fundación, ¿verdad? Como ya les había comentado antes, ¿verdad? Hay un riesgo para los herederos porque el proceso es conocido por muchos y al finalizar, incluso porque al finalizar es conocido también, es completamente público, pues yo puedo ir a la oficina de acceso a información pública y pedir el expediente tal, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un riesgo muy alto si mi patrimonio era muy alto porque van a saber de qué son dueños ahora mis hijos y mis herederos, ¿verdad? En el caso de los menores de edad, quien debe actuar como representante legal, si tiene un padre sobreviviente, es este padre. Y este es el que lo administra, al igual que en el caso de los herederos que tienen incapacidad. Tienen un representante legal que actúa en nombre de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que o sea, sea el padre en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Con la incapacidad con los menores, tal vez el padre no es pues el más idóneo, tal vez pues yo como testador sabía que mi cónyuge pues era algo parrandero o despilfarrador, qué sé yo, y aunque sí necesito autorización del juez para yo poder gestionar los bienes de menores, pues también existen formas de obtener esa y argumentos, ¿verdad? Depende de lo que vaya a argumentar el cónyuge para obtener esa autorización y a poder disponer de los inmuebles, ¿verdad? Vamos a hablar de quienes no pueden hacer testamento. No pueden hacer testamento las personas declaradas en estado de interdicción. El estado de interdicción se declara a aquellas personas que no cuentan con la capacidad cognitiva y volitiva. Esto puede ser por cualquier tema de salud, ¿verdad? Una persona que tenga, por ejemplo, síndrome de Down o alguna otra limitante, ¿verdad? Sin embargo, pues que en este caso sería pues permanente, ¿verdad? Pero también está la incapacidad temporal. ¿Cuál es la incapacidad o el estado de interdicción temporal? El que se tiene por abuso de droga, de estupefacientes, por alcoholismo. Yo sí puedo, si veo que de verdad esta persona, pues no es que se eche unos traguitos de vez en cuando, sino que de verdad padece de alcoholismo, yo puedo, pues, solicitar que se declare en estado de interdicción. Tampoco pueden hacer testamento los ciegos y las personas que no pueden leer y escribir. Los ciegos, existe una excepción, digamos, porque pueden otorgar un testamento cerrado, pero necesita en lugar de 2 a 3 testigos al notario y el documento tiene que ser leído 2 veces, ¿verdad? También las personas que no pueden hablar, pero que sí pueden escribir, pueden otorgar un testamento cerrado, pero
pues tiene que estar no solo el testamento, sino el acta, que normalmente la escribe o la realiza el notario, la tiene que hacer esta persona y la tiene que firmar también él, ¿verdad? Como les había comentado, los derechos hereditarios pues son totalmente negociables. Entonces, lo puedo vender, lo puedo hacer chinche y me acabé con el patrimonio que tanto tiempo a mí como testador me costó construir, ¿verdad? Entonces, también como les había comentado, nos da el riesgo de que un tercero que no queremos en nuestra empresa, por ejemplo, aparezca como accionista porque alguien que era heredero vendió su derecho previo a que se finalizara el proceso. Como les comenté, la incapacidad temporal, ¿verdad? Por el abuso de drogas estupefacientes o de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Cualquier persona que esté en este estado y que esté declarado en estado de interdicción no pueden hacer ningún testamento. La interdicción la puede pedir cualquier pariente o cualquier tercero. Y lo bueno de la temporal es que si yo pues me rehabilito y de verdad demuestro, pues esta puede concluir y ya no tengo el impedimento para hacer testamento, ¿verdad? Sino que ya soy una persona digna para poder testar. Los indignos de heredar, ¿qué significa esto? Son las personas a las que, aunque yo haya instituido como herederos en mi testamento, no pueden recibir la herencia, no pueden. Es toda aquella persona que haya intentado o haya matado al testado. Cualquier persona que ejerza violencia en contra del notario o de los testigos para que se otorgue el testamento, o que ejerza alguna coacción o demuestre una mala intención para que el testador cambie alguna de las cláusulas del testamento, ¿verdad? Tampoco pueden heredar el padre o la madre que hubiera abandonado a sus hijos. Tampoco los ministros de culto, a menos que sean familiares del testador. Los médicos y cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad también, la excepción es que sean familiares. El notario que autoriza y los testigos que participan en el acto de institución del testamento y cualquier institución extranjera. Yo puedo renunciar a mi derecho de herencia también, ¿verdad? Pero esa renuncia debe ser expresa, quiere decir que yo lo tengo que exteriorizar, yo tengo que decir que yo deseo renunciar a mi derecho hereditario y esto puede ser ante juez o en escritura pública. ¿Qué pasa si no hay ningún pariente del testador? Independientemente que haya testamento o no haya testamento, la masa hereditaria, el patrimonio del testador, se va en partes iguales entre el Estado y las universidades de Guatemala. ¿Qué pasa también si el heredero fallece y tiene descendientes? Bueno, está el riesgo del cónyuge si murió intestado, pero si murió testado y lo dejó a los descendientes, pues bueno, el patrimonio lo van a recibir mis nietos y no habría problema. No tengo descendientes, el heredero no tiene descendientes, falleció, entonces no tiene testamento, se va intestado y se va, pues vamos a ver más adelante a qué parientes se puede ir, o si no hubiera nadie, como ya les dije anteriormente, se va en partes iguales al Estado y a las universidades de Guatemala, y ahí está el Estado y las universidades de Guatemala haciendo, pues si era dinero, haciendo chinche con mi patrimonio. Y en el caso de inmuebles, yo he visto casos que hay muchos que pasaron a manos del Estado y de las universidades, y por esa misma pugna que tenemos que estar de acuerdo y las limitantes que tiene el Estado para poder hacer tal o cual cosa, muchos inmuebles muy bonitos están ahora deteriorados y pues perdidos completamente, ¿verdad? Esto es algo muy importante. ¿Qué pasa con los cónyuges? ¿Qué pasa si yo quiero o no quiero dejarle, lo quiero poner, lo quiero quitar? ¿Qué puedo hacer? Aquí tenemos una limitante que son los famosos regímenes de matrimonio, ¿verdad? Regímenes económicos. Si yo me casé bajo el régimen de comunidad de gananciales, este significa que todo lo que era mío antes del matrimonio sigue siendo mío y lo que
hagamos, indistintamente sea a nombre mío o a nombre de mi cónyuge, del día que nos casemos hasta el día del fallecimiento o de la separación o el divorcio, pues eso va 50-50. Entonces, esto, digamos, al momento de testar, debemos respetar esto y saber que si dentro de mi patrimonio yo estoy estableciendo que el 50% que le corresponde a mi cónyuge lo estoy dando a alguien más, pues aquí vamos a tener un problema porque mi cónyuge puede impugnar esto y decir, eso me corresponde a mí por el régimen de comunidad gananciales, ¿verdad? ¿Qué pasa con el patrimonio anterior que yo tenía antes de casarme? En teoría, le corresponde a mis hijos. Pero si yo muero intestado, mi cónyuge puede reclamar lo mismo que 50-50, lo mismo que reciben los hijos, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar también en cuenta este riesgo porque la única forma, digamos, para que mi cónyuge no pueda reclamar nada del patrimonio que yo tenía antes del matrimonio es desheredándola sobre eso, ¿verdad? Tenemos también el régimen de comunidad absoluta, ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Pues muchos tienen la creencia de no, pues si nos vamos a casar, todo es de todos y demás. Ahí sí, el 50% de todo, lo que tenía antes y lo que tenía después, el 50% es para mi cónyuge. Si yo me casé con el régimen de separación de bienes, el riesgo que yo tengo es si me muero intestada. Entonces ahí lo mejor, si yo de verdad no le quiero dejar pues nada a mi cónyuge porque yo ya la protegí de otra forma, yo ya le di ciertos activos, qué sé yo, es haciendo un testamento y desheredándola expresamente. Al momento de un intestado, los hijos adoptivos y los hijos consanguíneos se consideran iguales. Yo ahí voy a tener lo mismo, no voy a poder decir, no, es que él es adoptado, entonces él no tiene derecho. No, yo no puedo hacer esa diferencia, ¿verdad? Son iguales. Si no tengo descendientes, mi patrimonio al momento de morir intestado se va a mis ascendientes más próximos y a mi cónyuge en un 50%. Si no tengo ascendientes más próximos, se va a mis hermanos, a mis sobrinos y así nos vamos, ¿verdad? Como les comenté, el proceso se lleva ya sea ante juez o ante notario. Si hay un problema, cualquiera que sea, pasamos a resolverlo al proceso ordinario. Una vez resuelto, puede regresar a la vía voluntaria, pero ya nos tomó demasiado tiempo el resolver este conflicto, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos conocimiento de procesos que han durado y que no hay forma que se logre pues dilucidar qué le toca a quién y mientras tanto pues patrimonio está ahí en el limbo, ¿verdad? En cuanto a los efectos fiscales de los testamentos y de las herencias, en Guatemala existe la ley de herencias, legados y donaciones. Esta ley, en el artículo 1, establece cuál es el ámbito del alcance del impuesto. Entonces habla de, obviamente, bienes muebles, dinero en efectivo, acciones nominativas, valores cotizables, sea cual sea, en donde estén. Pero pone una condición que es muy importante. Siempre y cuando el proceso sucesorio se realice y se lleve a cabo en Guatemala. El Código de Derecho Internacional Privado, conocido también como el Código de Bustamante, establece que los procesos sucesorios deben llevarse en el último domicilio del testador o del fallecido, ¿verdad? Esto es algo también muy importante a tomar en cuenta. Veamos en dónde tenemos la mayoría de mi patrimonio, si yo tengo sociedades guatemaltecas, pero también tengo sociedades extranjeras que me funcionan como holding de estas sociedades. Yo quiero de verdad pues traer un proceso sucesorio sobre esto a Guatemala. Creo que es algo que se debe analizar por todos los riesgos que ya les he comentado, ¿verdad? Tenemos la base de pago del impuesto de herencia. Este es dependiendo de la porción que le toca a cada uno de los herederos, ¿verdad? Va aumentando, como pueden ver ahí, pues es menor si es mi pariente más cercano, mis hijos o mi cónyuge.
Ya vamos a hablar del más alto, que es arriba de 500,000 quetzales. La tarifa del impuesto es del 6% para mis hijos y mi cónyuge, para mis padres o abuelos, digamos, si tuviera, pues es del 7%. Si ya nos vamos a la consanguinidad, pero por afinidad, por línea colateral, perdón, esto quiere decir mis hermanos, mis sobrinos, ya nos vamos al 8, al 10, al 12%. Y si ya nos vamos a la afinidad son mis cuñados, todos mis parientes que llegaron a ser mis parientes debido a mi cónyuge, que son en realidad parientes consanguíneos de mi cónyuge. Entonces, si yo pues le dejo en herencia a uno de ellos, sería el 14%. Yo no le dejé a mi cuñado, pero le dejé a la esposa de mi cuñado, digamos, por decir un ejemplo. Este ya no tiene ningún parentesco conmigo, ya no somos parientes por afinidad. Este es considerado un extraño o un tercero y la tarifa de pago de esta herencia es del 25%. Es un impuesto en realidad pues bastante alto, ¿verdad? ¿Qué pasa? La base, es importante tener en cuenta que la base para el pago del impuesto es determinado por una evaluación que hace la Superintendencia de Bancos. Y el pago en los inmuebles, la ley establece que el valor, la base, está constituida por el valor de la matrícula, más las mejoras que tenga o la plusvalía que tenga, ¿verdad? Entonces podemos resumir esto a que la base del pago de la herencia, ya sea la tasa del 6, 7, 8, 10, 12 o cualquiera que sea, va a ser el valor real de los inmuebles que yo traspase, ¿verdad? Dentro de la ley también tenemos algunas excepciones, algunas exenciones de los pagos. Por ejemplo, el dinero en las cuentas locales y las sumas que se reciban como consecuencia de una póliza de seguro de vida. ¿Qué pasa con el ISR? ¿Están exentos de ISR solo los montos grabados de la herencia? Quiere decir esto que si está exento en la ley de herencias, sí está grabado con el ISR. Efectivo en los bancos locales y lo recibido en seguros de vida. Está exento en la ley de herencia, como les comenté. Sin embargo, no está contenido dentro del derecho generador del ISR, por lo que no estaría afecto tampoco al pago del ISR, ¿verdad? Sin embargo, esto podría llegar a ser cuestionado por la SAT, ¿verdad? Este criterio, y pues esto se tendría que definir en el procedimiento administrativo o ya luego el judicial si se llegara a contencioso, ¿verdad? Pero si no forma parte del hecho generador, no debería de estar afecto al pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Bueno, hablando de los impuestos, con esto finalizamos la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto de lo que hayamos visto. Por favor, pues si tienen alguna duda y no la pudieron mandar en el chat o algo, pues ahí está mi correo. Me la pueden hacer sin ningún problema, se las puedo responder, ¿verdad? Solo no sé. Bueno, tenemos varias preguntas que hemos seleccionado para podérselas hacer y que pueda contestar alguna de las dudas. Hemos seleccionado varias y le vamos a una que dice, ¿es obligación de los padres heredar? Pues existe una persona que heredó a 2 hijos de 3, sin embargo fue beneficiario, pero el señor indica que no le
dio herencia porque se portó mal con él. ¿Puede iniciar algún proceso legal? El hijo no ven. Aquí es donde hablamos. Nadie está obligado a dejar como heredero a nadie, ¿verdad? La única, si este hijo que está con su padre, pues era menor de edad, sí existía la obligación para el testador que le dejara alimentos. Si no, no existía ninguna obligación. Esto tampoco limita el derecho de acción que tiene el hijo. O sea, independientemente que al final del proceso se diga que no tiene derecho y que no procede su impugnación, pues tiene derecho de proceder con presentar su demanda, ¿verdad? No, aunque al final no vaya a prosperar, ¿verdad? Ok, pues tenemos otra pregunta que nos... ¿El testamento evita el trámite del intestado? No, como les dije, el proceso siempre se tiene que dar. La diferencia es que uno es con testamento, que es el testamentario, y el otro es el intestado testamento. Pero siempre se tiene que llevar el proceso. La diferencia, ¿cuál es? Que con el testamentario yo ya dije, mis herederos son A, B y C. Y aunque tengo que hacer la publicación y decir, llamo herederos de Cristina Argueta para que vengan a la Junta de Herederos, lo más seguro es que van a llegar A, B y C. Mientras que en el intestado ya tengo que publicar y puede llegar cualquiera. Ok, para la pregunta 3 tenemos, ¿qué pasa en los casos de bienes del patrimonio conyugal? ¿Se puede heredar solo la parte que le corresponde a cada uno de los cónyuges? Sí, como les comenté, si ya tienen el patrimonio, pues dependiendo de cuál fue el régimen que se adoptó, yo puedo heredarle a mi cónyuge solo lo que le corresponde según el régimen en el que se contrajo el matrimonio. No hay ningún problema, yo no tengo obligación de dejarle más que eso. Pero sí, eso es lo mínimo, digamos, que yo tengo que dejarle, ¿verdad? Pregunta, dice, ¿cómo se vende el derecho accionario? Perdón, esa no me queda tan claro. El derecho hereditario, ¿será? ¿No? El derecho de las acciones, imagino que el derecho de acciones directamente, que tuviera algún, el causante. No, tal vez si la persona nos puede aclarar un poco la pregunta, porque no me queda claro cuál es la duda que tiene. Ok, le hago otra pregunta mientras. Dice, ¿cómo haríamos para saber si hay testamentos? ¿O cómo se hace para saber si hay testamentos vigentes o si todos son vigentes? ¿O qué pasa cuando hay más de uno? Perdón, está el micrófono apagado, creo. Bueno, ¿cómo saber? Lo que normalmente se hace, las personas no se recuerdan de cuándo otorgaron o no un testamento. Entonces, si ante el notario y le digo, mire, vamos a hacer mi testamento, siempre, eso es como, pues, cajonero, se indica que no recuerda cuándo otorgó algún testamento anterior, pero que el testamento vigente, cualquier otro lo deja sin efecto, el testamento vigente es el que está otorgando en este momento. Al momento de heredarse, ¿cómo voy a saber yo? Si es un testamento cerrado, pues quien lo tiene debe de presentarlo ante el juez. Y si es un testamento abierto, yo puedo ir al archivo de protocolos porque resulta ser que pues era mi papá y nunca nos dijo si hizo o no y queremos saber para evitar algún problema. Puedo ir al archivo de protocolos, como les dije, y buscar y ver si hay algún testamento otorgado por esta persona. Perdón, aquí solo nos hacen la aclaración de que era la pregunta anterior, que ¿cómo se haría la venta del derecho hereditario? Okay. Normalmente, pues, esto se hace pues a través de un contrato en el que se establece que yo tengo, o sea, ya fui designado, digamos, dentro del proceso como heredero, pero no nos han asignado o no nos han repartido los bienes. Entonces, yo ahí ya vengo y yo tengo derechos sobre esto
y yo se lo voy a vender, ¿verdad? A través de un contrato. Incluso, pues, hasta los inmuebles se han vendido a través de la venta del derecho hereditario, ¿verdad? Si se hace al momento de ya decir, bueno, esto te va a tocar, esto es lo tuyo, pero tenemos que esperar que esto termine, ahí yo ya tengo, digamos, puedo pedir incluso pues, al notario o al juez, ¿verdad? Que certifique eso y ya puedo proceder con la venta del derecho. Otra pregunta que hacen es, en el caso de que existan múltiples testamentos, ¿cuál sería el válido? Como les comenté, el válido siempre va a ser el último, pero lo importante es que en cada uno de los testamentos que yo haga, deje sin efecto el anterior, ¿verdad? Que yo diga, he otorgado testamentos anteriormente, pero el válido es este. Independientemente de esto, siempre el válido va a ser el que se otorgó de último, ¿verdad? Ok, aquí nos hacen otra pregunta, si el albacea recibe directamente honorarios, pues esto se los puedo aclarar directamente, pues si el albacea pues no fue designado como heredero o legatario, sí tiene derecho a honorarios de conformidad con lo que establece el artículo 1063 del Código Civil. Entonces sí debe recibir honorarios por su servicio. Gracias, Alejandro. Es importante esa distinción, ¿verdad? Si el albacea es heredero, es declarado heredero o legatario, pues no tiene derecho al cobro de estos honorarios. Otra pregunta, aquí nos hacen, ¿la afinidad incluye a los cónyuges de mis hermanos? Sí, esa es básicamente la afinidad, ¿verdad? Mis cuñados, como medimos el parentesco, es que nos vamos al tronco común. Entonces estoy yo, subimos a mi papá, digamos, bajamos a mis hermanos. Entonces estos ya, los cónyuges de mis hermanos, ya son, como están en línea colateral, ya son parientes por afinidad. Ok, otra pregunta. En el caso que existan múltiples testamentos, ¿cuál sería el válido? Creo que la respondí hace Perdón. ratito. El válido es el último, el que se otorgó de último. Okay. Perdón, es que hay varias preguntas que se repiten, entonces estamos aquí tratando de ver de aclararlas todas. Ok. Otra pregunta, ¿es válido el testamento que hago pues con mi puño y letra? Es válido solamente si luego lo coloco en el sobre cerrado, ante notario, 2 testigos y el notario levanta el acta. Si yo lo hago y lo meto en la mesa de noche, no es válido. O sea, puede ser que yo tenga la suerte de que mi familia es muy ordenada y sabían que de verdad eso era lo que yo quería y lo respeten. Pero si hay, por ejemplo, esto me va a servir porque tenía algún reloj, algunas joyas o cuestiones que no son registradas. Pero si yo en mi testamento en la mesa de noche dejé que la casa del puerto le quedaba a tal hijo, eso no es válido. O sea, eso lo voy a tener que llevar en un proceso sucesorio intestado. Y la carta esa que yo dejé en mi mesa de noche no tiene ninguna fuerza legal por sí misma, sino se deben de cumplir todas las condiciones que les comenté. Dice Okay. otra Otra pregunta. pregunta otra pregunta que hacen es, dice, al no estar las cuentas bancarias ingresadas en un testamento y se dijeron los beneficiarios, ¿habrá algún problema con esto? Lo que pasa es que, como les digo, cada banco tiene políticas diferentes. Entonces puede que un banco sí respete y diga, bueno, ustedes son los beneficiarios, se los doy, pero la mayoría le piden el proceso sucesorio. Entonces, normalmente en el testamento, como yo ya
había colocado mis beneficiarios en la cuenta, normalmente yo no los pongo en el testamento. Sería bueno, pues si yo tengo cuáles son las cuentas o si mis beneficiarios son siempre los mismos, pues dejarlos como, pues como un legado para estas personas que hacen los beneficiarios, o si no se puede de esta forma, pues decir, cualquier cuenta bancaria que yo tenga en el banco del sistema va para tal, eso para las cuentas de las cuales no se tiene conocimiento o mi familia no tenga conocimiento. Ok, pues sí tenemos algunas otras preguntas, pero creo que por el tiempo ya estamos un poquito limitados. Los Okay. invitamos entonces pues que tengan, si tienen alguna duda, pues realmente que la quieran resolver, pueden escribir al correo que aparece en su pantalla, que es argueta@gruposcfe.com y pues así poder terminar de aclarar las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Y las dudas que quedaron sin resolverse ahorita por el tiempo, pues las voy a estar respondiendo por correo electrónico, ¿verdad? Creo que tenemos ahí sus datos, entonces yo les respondo cuáles las dudas que quedaron pendientes, con mucho gusto. Les agradezco entonces a todos por haber estado presentes. Nos vemos el otro viernes a la misma hora para seguir platicando sobre este tema, pues tan importante que a veces dejamos un poquito de lado por todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Por favor, ahí en el chat les van a enviar un link para responder una encuesta de qué tal les pareció este webinar. Por favor, pues les agradecemos. Sus comentarios son bien recibidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado en el webinar y con esto damos concluido la sesión del día de hoy.